revelando al profeta de lo milagroso, transformaciones divinas y sagradas que nadie imaginó. En el tercer año de Joram, hijo de Acab, reinando en Israel, el pueblo de Dios se encontraba sumido en la idolatría y la desobediencia hacia Yahvé. El vacío espiritual se cernía sobre la tierra prometida, y en medio de esta oscuridad, resplandecía un faro de esperanza, Eliseo, el profeta milagroso, quien llevaba el manto que le fue confiado por Elías en el monte Horeb. Con cada paso que daba en las tierras de Jericó y Betel, la voz del Altísimo se manifestaba a través de sus palabras y acciones, desafiando la desesperanza que envolvía a un pueblo al borde de la desolación. Una mañana, mientras Eliseo recorría un camino polvoriento, sus ojos se posaron sobre una casa en Sunam. La mujer sunamita, con su corazón rebosante de fe, reconoció la grandeza de su llamado y le ofreció hospitalidad, convirtiendo su hogar en un refugio para el profeta. El gesto de generosidad brotaba de su ser, y a medida que la amistad florecía, Eliseo deseaba corresponder de alguna manera. Fue entonces cuando, tras la revelación divina, pronunció la promesa que cambiaría sus vidas: dentro de un año, abrazarás a un hijo. El rostro de la mujer se iluminó de esperanza, y aquel niño se convirtió en el centro de su alegría. Pero la dicha se tornaría en angustia. Cuando el niño creció, un día enferma gravemente y muere. La mujer sunamita, desgarrada por el dolor, no se dejó vencer. Su fe la llevó a correr al encuentro de Eliseo, quien se encontraba en el monte Carmelo. En su caminar hacia él, los ecos de su angustia reverberaban, entrelazados con la esperanza que aún palpitaba en su corazón. Al ver a Eliseo, le cuenta el infortunio que había caído sobre su hogar, y él, movido por su clamor, se apresura a regresar con ella. Cuando Eliseo se acerca a la casa, la atmósfera está cargada de una expectativa intensa. A continuación, llega el momento trascendente. Eliseo, en su interior, sabe que el poder de Yahvé está a punto de manifestarse. Cierra la puerta tras de sí y, en un acto de fervor divino, ora. Fue un instante sagrado, donde lo terrenal se encontraba con lo celestial. Y entonces, el milagro, el niño revive. La vida brota de nuevo, rompiendo las cadenas del luto, y los gritos de alegría llenan el aire. Ese acto resplandece como testimonio del poder transformador de Dios que transforma la muerte en vida. Mientras Eliseo continúa su ministerio en tiempos de escasez, un día llega un hombre con apenas un puñado de panes. Eliseo, escuchando la voz del Señor, llama a sus profetas: den de comer a la multitud. En un acto de fe, los panes se multiplican, saciando a todos y recordando que Dios provee incluso en medio del desierto. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Eliseo no se detiene en ese milagro, ya que sigue resonando con las hazañas que desafían toda lógica. Naamán, un poderoso general sirio, se encuentra con la paralizante realidad de su lepra. La fe de una niña hebrea lo lleva a buscar al profeta. Eliseo, en su sabiduría, lo dirige a un acto de obediencia que se transforma en una restauración total, no solo de su salud, sino también de su espíritu. Las transformaciones que Eliseo orquesta por orden divina no solo son milagros físicos, sino también un llamado profundo a la fe y la obediencia. Así, el relato de Eliseo deja un eco en el corazón de cada creyente, invitando a la reflexión sobre la fidelidad de Dios y su poder transformador en medio de la desesperanza.
Con cada milagro, un nuevo plan divino se despliega, afirmando que incluso los momentos más oscuros pueden ser iluminados por la luz de su gloria. La pregunta persiste en el aire: ¿qué más tiene Dios preparado para su pueblo en medio del sufrimiento y la necesidad? La historia apenas ha comenzado. En una mañana serena en Gilgal, mientras el sol ascendía, Eliseo se preparaba para continuar su camino. Un murmuro se extendía entre los estudiantes de los profetas, ansiosos por escuchar la voz del Señor a través de él. La atmósfera era pesada con expectativas, cada uno deseaba ser instrumento del poder de Dios en un tiempo de oscuridad. Eliseo, consciente de la importancia de su misión, se dirigió a ellos con determinación. El pueblo se ha desviado del camino de Yahvé. Hoy el Señor nos demostrará su gloria, pronunció con firmeza. Mientras Eliseo hablaba, una mujer llegó a la casa de un profeta, llenando el aire con su súplica: ayúdame, oh varón de Dios. Mi marido ha muerto, y un acreedor viene a tomar a mis 2 hijos como esclavos. Su voz temblaba, y en su mirada había un desespero profundo que removía las fibras del corazón del profeta. Eliseo, compasivo, respondió: ¿qué te puedo hacer? ¿Qué tienes en tu casa? Una jarra de aceite, contestó ella, el eco de la tragedia resonando en su pecho. Ve a pedir prestadas jarras a todos tus vecinos, jarras vacías, no recojas pocas. Luego entra en tu casa, y cierra la puerta tras de ti y tus hijos. Vierte el aceite en todas las jarras, y cuando estén llenas, ponlas a un lado, instruyó Eliseo, palpitando con la expectativa de un milagro. La mujer obedeció, llenando sus manos con fe. Se adentró en su hogar, de jarras vacías alrededor y su jarra de aceite en mano. Mientras sus hijos la ayudaban, el aceite comenzaba a fluir de manera sobrenatural. 1, 2, 3, las jarras se llenaban, y no había fin. La mujer exclamaba con asombro a medida que el líquido precioso seguía manando, desbordando la escasez de su vida. Cuando no pudo hallar más jarras, el milagro llegó a su culminación. Su pobreza se transformó en abundancia. Ve a vender el aceite, le dijo Eliseo, y paga a tu acreedor. Y tú y tus hijos viviréis de lo que sobre. Ella partió, su fe restaurada, un nuevo futuro ante ella, iluminada por la misericordia de Dios que había escuchado su clamor. No mucho después, Eliseo se encontró nuevamente en un contexto extraño, pues un enviado del rey de Israel, por orden del mismo, trató de confundir la fe del profeta. ¿Qué es este bullicio de milagros?, preguntó el temor en los ojos del mensajero. Eliseo, con sabiduría divina, respondió: la obra de Dios no se detiene ante la opresión del hombre. Escucha, porque lo que viene es de gran importancia. Poco después, a través de visiones proféticas, Eliseo advirtió que un ataque a Israel se cernía sobre ellos. Él llamó a la intercesión y la unidad entre el pueblo. De sus labios brotaron palabras que retumbarían en la historia: el Señor combate por nosotros. Estos planes de maldad no prevalecerán. Mientras los días avanzaban, la tensión crecía. Cada encuentro con el rey y los líderes de Israel era una oportunidad más para que Eliseo pusiera en manifiesto la soberanía de Yahvé, quien, en su plan divino, siempre está dispuesto a rescatar a los que claman contritos. Una mañana, cuando todos pensaban que la adversidad había alcanzado su cúspide, Eliseo recibió la revelación del cielo: la batalla es del Señor. Un gran vuelco se aproxima. Un viento de cambio se sentía en el aire, y la esperanza comenzó a brotar en los corazones. ¿Pero qué planes tendrá Dios para su pueblo en esta nueva etapa de pruebas y tribulaciones? ¿Cuál será la respuesta divina ante la inquietante adversidad que se desata? La historia de la intervención divina apenas comienza a desplegarse. La pregunta sin respuesta resuena en el corazón de todos: ¿cómo se manifestará la gloria de Dios a través de su siervo Eliseo en los tiempos que se avecinan? El eco de esta incertidumbre promete un desenlace que podría cambiarlo todo. Al amanecer de un nuevo día, Eliseo se aventuró a caminar hacia la ciudad de Sunam.
Las sombras aún danzaban entre los árboles, pero su corazón ardía con la determinación de cumplir la voluntad de Yahvé. En su mente resonaban las palabras dadas por el Señor: el tiempo de la intervención divina está cerca. Cuando llegó a Sunam, fue recibido por una noble mujer que reconoció la grandeza espiritual del profeta. Ven, oh varón de Dios, le dijo con reverencia, te hemos preparado un lugar en nuestra casa para que descanses cada vez que pases por aquí. Eliseo, sintiéndose grato por su hospitalidad, aceptó su ofrecimiento. Durante sus visitas, la mujer, cuyo nombre era Sunamita, vio cómo Eliseo no solo traía consigo el peso de los milagros, sino también la paz de Dios. Ella, sin embargo, arrastraba una carga interna. Había anhelado un hijo durante años, una herencia que parecía lejana. Sin embargo, confiando en la frontera de lo imposible, ella continuó sirviendo a Eliseo con dedicación, esperando que quizás la bondad de Dios se manifestara por medio de él. Un día, después de un tiempo de ministrar e interceder, Eliseo sintió en su espíritu la necesidad de preguntar a la Sunamita: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Tienes alguna necesidad ante el rey o el comandante del ejército? Ella, con una sinceridad que tocaba el corazón, respondió: en verdad, yo habito entre mi pueblo, pero no tengo hijo, y mi marido es ya viejo. Eliseo, movido por la compasión, declaró con autoridad: el año que viene por este tiempo, abrazarás un hijo. La mujer, incrédula pero llena de esperanza, replicó: no, oh varón de Dios, no mientas a tu sierva. Pero Eliseo persistió en su palabra, y el tiempo demostró la veracidad de su mensaje. Así fue como, un año después, la promesa se cumplió. El niño nació, y la alegría inundó el hogar de la Sunamita. Sin embargo, su dicha no estuvo exenta de pruebas. Mientras el niño fue creciendo, un día sufrió un dolor en la cabeza, gritando: ¡ay de mí, padre! En su angustia, lo llevaron a su madre, quien lo sostuvo en sus brazos hasta que la vida se desvaneció de su cuerpo. La tragedia aplastó su corazón, llevándola a la desesperación. Pero la mujer de Sunam se levantó con fe: no permitiría que la muerte sellara su destino. Se dirigió rápidamente a Eliseo, encontrando su camino hacia el monte. ¿Qué has hecho para mí, varón de Dios? ¿Acaso era necesario que me prometieras un hijo solo para quitármelo? Al llegar, Eliseo sintió la carga del dolor de la Sunamita. Él, empoderado por el Espíritu de Dios, se dispuso a actuar. Entró en la habitación donde yacía el niño y, después de orar, tomó al pequeño en sus brazos y se acercó a la cama. El milagro que se llevaría a cabo no sería solo un alivio a la tristeza, sino una revelación del poder de resurrección que solo viene del Creador. Mientras Eliseo oraba fervientemente, el cuerpo del niño volvió a calentarse, el aliento regresó, y el niño abrió los ojos. La Sunamita, atónita y llena de asombro, se postró ante Eliseo, agradeciendo a Dios por su infinita misericordia. «Llévalo», ordenó Eliseo. «Dale el abrazo de la vida y el testimonio de la fe cumplida». Así, la vida regresó a la casa que había conocido la muerte, y la Sunamita no solo se llevó a su hijo, sino también la certeza de que Yahvé es un Dios que responde a nuestras plegarias. Pero mientras celebraban esta resurrección, una sombra se cernía sobre Israel, y Eliseo sabía que esto era solo el inicio de un conflicto mayor. El eco de la risa en la casa de la Sunamita sería un presagio de un desafío aún más formidable que venía. En el horizonte, los planes de Dios estaban empezando a revelarse con un propósito más profundo que todos podían imaginar. ¿Qué otro milagro se estaba preparando en los corazones de su pueblo? La pregunta flotaba en el aire: ¿cómo se manifestará el poder de Dios ante las adversidades que acechan a su pueblo? Todo estaba por cumplirse en el tiempo perfecto del Altísimo. Cuando el eco de la risa llenaba la casa de la Sunamita, un susurro de inquietud recorría la tierra de Israel. Eliseo, sintiéndose cada vez más inquieto, se retiró a orar en la soledad del monte. Las nubes, cargadas de una inquietante opacidad, atravesaban el cielo,
presagiando la tormenta espiritual que se acercaba. Al buscar la presencia de Dios, fue superado por una visión. Los corazones de su pueblo estaban divididos, llenos de idolatría y rencor. Eliseo supo que no bastaba con los milagros ya realizados, un cambio radical era inminente. Señor, ¿qué harás para liberar a Israel?, clamó. Una respuesta resonó en su espíritu, llevándolo hacia un nuevo entendimiento de su misión. Mientras Eliseo descendía del monte, recibió la visita repentina de un mensajero del reino. Varón de Dios, dijo con voz temblorosa, ha llegado la noticia de que los arameos han cercado a la nación. Su ejército ha cruzado nuestras fronteras y amenaza con conquistar nuestras ciudades. Eliseo sintió la urgencia del momento. No temas, respondió con firmeza, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Su propia fe fue un bastión, y se volvieron juntos hacia la ciudad sitiada. En el camino, Eliseo llamó al mensajero, diciéndole que los ojos de su fe permitiesen ver más allá de lo físico. Oremos, dijo, y así, el siervo del profeta, lleno de confusión, se unió a él en súplica. En un instante, Dios abrió los ojos del siervo. «Oh mi Señor, ahora veo», exclamó, presenciando un ejército de ángeles en llamas rodeando a Eliseo. La magnitud de los poderes divinos que acompañaban al profeta era abrumadora. La certeza de la victoria comenzó a reemplazar el temor en su corazón. Al llegar al punto donde los arameos se disponían a atacar, Eliseo se dirigió hacia ellos. «Los traigo a un lugar donde conocerán al Dios verdadero», proclamó. Un ángel del Señor se movió entre la sombra de los árboles y, en un momento glorioso, los arameos quedaron ciegos y perdidos, sin entender el propósito de su ataque. Los llevó a la ciudad capital de Samaria, donde repentinamente sus ojos fueron abiertos. Miraron a su alrededor y se encontraron rodeados por el pueblo israelí, que contemplaba la escena con miedo y asombro. Eliseo, en un acto de pureza y misericordia, ordenó: «No los mates. Alimenten a sus enemigos y déjenlos ir en paz». La orden de restaurante celeste resonó en la multitud. Era un acto no solo de compasión, sino de una revelación del verdadero carácter de Dios. Mientras los arameos se alejaban, el pueblo de Israel absorbía la efectividad del amor de Dios manifestado a través de Eliseo. Este es el tiempo en que nuestro Dios nos llama a la reconciliación y a la paz, meditó Eliseo, sintiendo que el mover del Espíritu apenas comenzaba. La restauración de la esperanza fue un mensaje que tendría repercusiones eternas. Sin embargo, la historia no terminó, era solo el umbral de un nuevo capítulo en la vida de Eliseo y en la nación. Esa misma noche, mientras los hombres reponían fuerzas en sus hogares, Eliseo se arrodilló de nuevo. Su espíritu unía la tensión de las batallas venideras y la claridad de la voz divina. Había un plan en marcha, uno que atravesaría generaciones. Y así, con cada aliento, el profeta supo que nuevos retos se avecinaban, forjando el camino hacia la grandeza de Dios. Desde lo profundo del corazón del Altísimo, se agitaba una revelación mistérica. Cuando su sombra llegue a los pueblos lejanos, pensó Eliseo, la gloria de Yahvé será conocida, y todos sabrán que el Creador nunca abandona su promesa. Un nuevo amanecer estaba por llegar, con sus bendiciones y pruebas, y Eliseo aguardaba con expectación el momento en que Dios revelaría el verdadero propósito detrás de cada prueba y cada milagro. ¿Cómo se desplegaría el poder divino una vez más en un mundo que anhelaba redención? En su corazón palpitante, Eliseo aguardaba la respuesta. La mañana siguiente, una luz dorada se filtraba a través de las ventanas de la casa de la Sunamita, donde un espíritu renovado danzaba entre sus áquepens. La noticia de la liberación de Israel había llevado un aire de alivio, y muchos acudían a la casa de Eliseo, buscando consuelo y palabras de esperanza. El tiempo de la paz había comenzado, pero Eliseo sabía que la calma era solo el preámbulo de nuevos desafíos que estaban a la vista.
Mientras todos se reunían para escuchar su voz, Eliseo sintió que el viento soplaba con un propósito divino. Pueblo de Israel, comenzó, su voz resonando con una autoridad que provenía de más allá de lo natural, la misericordia de Dios se ha manifestado, y nuestra responsabilidad ante su gracia es enorme. La reconciliación no debe ser solo un eco de palabras, sino el grito de nuestras acciones. Un murmullo se extendió por la multitud. Algunos temían el regreso de la adversidad, pues los arameos, aunque alejados, no habrían olvidado su derrota. Pero Eliseo, con las escrituras grabadas en su corazón, buscó fortalecer su fe. No olvidemos lo que el Señor nos prometió en Deuteronomio 24, porque el Señor tu Dios va contigo a pelear por ti contra tus enemigos, para salvarte. Debemos ser valientes. La gente comenzó a animarse, recordando cómo Dios los había rescatado de un enemigo formidable. Sin embargo, mientras Eliseo hablaba de fe, una sombra oscura se cernía sobre el horizonte. En el mismo momento, un joven mensajero irrumpió en la reunión. Eliseo. Eliseo, exclamó, su rostro pálido como la luna llena. El rey de Israel ha recibido un aviso profético. Los arameos se preparan para venganza, sus corazones están llenos de rencor. Eliseo sintió el estremecimiento en su espíritu. Miró a su alrededor y vio la incertidumbre reflejada en los ojos de su pueblo. Levante su mirada, les dijo, porque así como Dios nos libró, así también nos dará fuerzas en estos tiempos de prueba. Y mientras hablaba, la nube de la preocupación se disipaba poco a poco, hasta que un pensamiento benévolo iluminó su mente. Haremos lo que el Señor desea. Buscaremos a aquellos que aún yacen atrapados en la oscuridad. En lugar de guerra, llevaremos luz. Con esta intención, Eliseo reunió a un grupo de hombres valientes de Israel. Equipen sus corazones con valor. Salgamos hoy a los límites de nuestra nación y llevemos la palabra de esperanza a aquellos que pueden necesitarla más. Que la luz de Dios brille hasta las fronteras de nuestro país. Los hombres se miraron entre sí, sintiendo el llamado de Dios en sus corazones. Pero en lo profundo de su ser, Eliseo sabía que el viaje no sería fácil. Mientras partían hacia el norte, un silencio reverente llenaba el aire, y el profeta sabía que cada paso hacia adelante era una batalla por la fe. Al llegar al límite de las tierras de los arameos, se encontraron con un campamento lleno de soldados. Sin embargo, en lugar de enfrentar al enemigo con espada y lanza, Eliseo levantó sus manos hacia el cielo y habló: Señor, que tu voz sea oída en esta tierra. Que aquellos que caminan en tinieblas vean la luz. Con una súbita intervención divina, una brisa suave se desató en el campo, trayendo consigo el canto de ángeles. Las fuerzas arameas comenzaron a temblar, y su valor se convirtió en desánimo. Eliseo y su grupo avanzaron con firmeza, proclamando la libertad y la restauración que solo Dios podía ofrecer. Mas, al persistir en su misión, el cielo se tornó oscuro nuevamente y un rugido de tormenta resonó en la distancia, como un recordatorio de que la guerra espiritual estaba en curso. Eliseo comprendió entonces que la revelación divina estaba más allá de lo que él había imaginado. Mientras los hombres luchaban por llevar la luz de Dios, una sombra se movió entre ellos, un adversario oculto que estaba en alabanza y también en rebelión. Eliseo, en su corazón, sintió el peso de que debía prepararse, pues no solo se trataba de la guerra contra un enemigo terrenal, sino de los poderes malignos que acechaban en estancias oscuras. ¿Qué hará el Señor en esta hora?, se preguntó Eliseo, intrigado por la nueva movida del Creador. Una sensación de urgencia le llenaba el alma, y la revelación quedaba suspendida entre la batalla y la esperanza. Con cada paso, Eliseo sabía que su historia estaba aún desenlazándose, llevándolo hacia un plan profundamente misterioso. La luz de la gloria aún debía ser revelada, en medio de la tormenta, de la pelea que apenas comenzaba. ¿Qué nuevas transformaciones atravesarían el pueblo, y cómo cambiarían sus corazones ante la mano poderosa de Dios?
Con fe renovada, Eliseo continuó avanzando, esperando el majestuoso despliegue del propósito del Altísimo. El viento se levantó, como si la misma creación aguardara el susurro de Dios. Eliseo avanzó, sus ojos fijos en el campamento arameo que se extendía ante él. La tensión en el aire era palpable, y un rayo de relámpago iluminó la oscuridad ominosa que acechaba en las cercanías. En su interior, Eliseo sentía la pesada carga de la responsabilidad, entendiendo que cada palabra que pronunciara podría cambiar el curso de la historia. De repente, se escuchó un alboroto. Los hombres que lo acompañaban se sintieron inquietos y acurrucándose uno contra el otro, sus miradas buscaban consuelo en sus rostros. Pero Eliseo, lleno de una fe inquebrantable, tomó un momento para orar en silencio. Señor, otórgales valentía. Que vean tu mano en este lugar oscuro. La palabra del Señor es potente, exclamó, rompiendo el silencio. De acuerdo a Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. El miedo es una sombra que debe disolverse ante la luz de su presencia. En ese mismo instante, Eliseo notó un escalofrío. Bajo la superficie de la desesperación del pueblo, había un susurro de confusión entre los soldados arameos. Algunos de ellos empezaron a moverse de manera errática, mirándose entre sí con desesperación, tratando de entender el fenómeno extraño que habían experimentado. Los ojos de Eliseo se encendieron con una nueva comprensión. Aquello no era solo un despliegue de valentía, era una intervención divina. Desde la lejanía, se podía percibir el eco de una voz, una melodía resonante que hablaba a los corazones de los hombres, llamándolos a volver al camino recto. Era un canto que desafiaba la oscuridad y despertaba las almas adormecidas. Avancemos, gritó Eliseo. Sus hombres, tomando su ejemplo, levantaron sus voces en un cántico de unidad. La luz del día parecía responder a su llamada, iluminando el camino hacia la esperanza. Los guerreros atrevidos comenzaron a avanzar, tomados de la fe que Eliseo había sembrado en ellos. Desafiaron su miedo, como valientes guiados por la luz en medio de la tormenta. Mas, mientras Eliseo y su compañía confrontaban al enemigo, un rayo de preocupación cortó su espíritu. En lo profundo del campamento arameo, había uno que era más que un simple hombre, era un hechicero de grandes artes, conocido por su habilidad para invocar fuerzas malignas. Su nombre se murmuraba entre las tinieblas, Sibra. Los hombres del rey arameo, intentando recuperar su coraje, minglaban a su alrededor, llenos de un nuevo fervor, convencidos de que el poder de Sibra podría ser la clave para vencer a Israel. Eliseo sintió la lucha elevarse dentro de él, como las aguas de un torrente a punto de desbordar. Luz contra las tinieblas, meditó, mientras decidía su siguiente paso. Sabía que no podían simplemente avanzar con espada y lanza, esto requería una estrategia divina. En ese momento, Eliseo se arrodilló una vez más, levantando sus brazos al cielo. Dios de los ejércitos, tú que siempre has peleado por tu pueblo, te pido que envíes un ángel del cielo que desate tu juicio contra el enemigo. No seremos vencidos por oscuridad, sino que la luz de tu gloria prevalecerá. El cielo pareció hacerse eco de su súplica. Un trueno resonó, y un temblor recorrió la tierra. En respuesta a su clamor, una poderosa presencia comenzó a descender del reino celestial. Los arameos, sintiendo el terror y la inminente presencia de lo sobrenatural, entraron en pánico. Algunos cayeron de rodillas, mientras otros intentaban huir con desesperación. Eliseo se volvió hacia sus compañeros, con un nuevo fuego en sus ojos. Hermanos, esta es solo la primer parte de nuestro viaje. Dios está en nuestra mesa, y lo que hemos empezado aquí tiene el potencial de transformar naciones. Con estas palabras, la tempestad que se cernía sobre ellos era solo el principio de un desenlace que se revelaría en el momento justo de Dios.
Los corazones enfurecidos estaban a punto de ser moldeados, y el pueblo de Israel estaba a un paso de experimentar un renacer. Mientras el estruendo resonaba en el horizonte, Eliseo reflexionó sobre el misterioso camino que aún les esperaba, un trayecto rebosante de peligros y promesas. ¿Qué más por venir, oh Dios Altísimo?, pensó, sintiendo que el desenlace de esta batalla era solo una sombra de lo que el Altísimo había trazado antes de la fundación del mundo. Así, Eliseo y su grupo se adentraban en un nuevo capítulo, donde valientes corazones se unirían hacia el cumplimiento de las promesas de Dios, aunque el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué revelaciones desconcertantes tendría el Señor reservadas para aquellos que se atrevieran a caminar en su luz? Eliseo observó con atención cómo la confusión reinaba en el campamento arameo. Los rostros antes llenos de determinación ahora reflejaban miedo y desconcierto. En la distancia, Sibra, el hechicero, se esforzaba por mantener el semblante entre los suyos, pero sus manos temblaban, y su voz se ahogaba en un murmullo de encantamientos. Sin embargo, la fuerza inexplicable que se cernía sobre él parecía desvanecerse, como una sombra acorralada por la luz radiante de Dios. «Hombres de Israel», gritó Eliseo, su voz resonando con poderosa autoridad. «Hoy, el Señor nos ha dado una señal de su favor. No temáis, pues el Dios de Israel está con nosotros. Su presencia es nuestra fortaleza, su luz despejará las tinieblas que nos rodean». Las palabras de Eliseo despertaron un fervor en los corazones de su pueblo, un fuego que no podían ignorar. Mientras la multitud reunida se llenaba de coraje, Eliseo conocía que el verdadero enfrentamiento estaba por venir. No se trata solo de esta batalla, sino de la lucha entre el bien y el mal que se desata ante nuestros ojos. Lucharemos en el nombre del Altísimo, y dependiendo de nuestra fe, veremos un milagro que cambiará nuestra historia, declaró, impulsando a sus guerreros. El grupo de guerreros israelitas comenzó a avanzar, formando filas frente a la oscura multitud, apoderándose del terreno perdido y reclamando su fe. Sin embargo, Sibra 3 veces levantó su vara, invocando a entidades que estaban por encima de lo natural. Un estremecimiento recorrió el aire a medida que sombras se cernían sobre el campo, como si el mismo infierno se estuviese manifestando. ¿Acaso piensas que tu Dios puede luchar contra el poder que conjuro?, vociferó Sibra, con los ojos llenos de una determinación oscura. La respuesta de Eliseo fue simple pero profunda. La armadura que llevamos no es de carne ni de sangre, sino del poder de nuestro Creador. Yo sé en quién he creído. Él es más fuerte que cualquier hechicería que tú puedas conjurar. La convicción de Eliseo, impregnada de fe, resonó en el cielo. En ese instante, como un rayo de luz en medio de la tormenta, un grupo de ángeles celestiales se materializó detrás del profeta. La esencia divina era inconfundible, y su presencia traía consigo una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Las fuerzas sobrenaturales de Sibra comenzaron a desvanecerse ante el poder del Altísimo. Sintiéndose desprovisto e impotente, Sibra lanzó su vara al suelo. «No puedes hacer esto. No puedes vencerme». Mientras sus palabras se desvanecían en el aire, se escuchó un eco celestial que resonó a través del campo de batalla: «El enemigo se encuentra dividido en sus pasos. Tiemble ante la presencia del Señor». Ambas fuerzas a punto de chocar se detenían en el último momento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Eliseo dirigió su mirada hacia el cielo, sintiendo el peso del momento, y una nueva revelación lo invadió. «¿Qué más está escrito en los cielos, oh Dios que guía nuestras vidas?», murmuró, mientras una certeza profunda se asentaba en su corazón. Fue entonces cuando Dios, a través de un sonido atronador, dio a entender que la victoria no solo era inminente sino una declaración de su soberanía. Este día será recordado como el día en que el temor fue borrado y la gloria se reveló. En medio de la lucha, la salvación de Israel brotará con fuerza. Eliseo sintió la certeza del plan soberano de Dios fluir a través de él. ¿Acaso veis lo que el Señor está haciendo?
No venimos a pelear contra carne y sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Mirad, el Señor ha preparado la victoria para su pueblo. La mirada de Eliseo se endureció con determinación mientras se preparaba para lo que vendría. Sin embargo, había algo más que se movía en el fondo de su espíritu, un misterio que latía con fuerza, como si Dios estuviese revelando los próximos pasos que debían tomar. Con su fe renovada, se volvió hacia sus hombres y les dijo: Dios está en medio de nosotros. Avancemos, y veremos el poder de su mano en acción. Así, en el umbral de lo desconocido, Eliseo y su pueblo marchaban, sabiendo que cada paso los acercaba a la poderosa revelación de un futuro transformador y un propósito sublime. El eco en sus corazones resonaba con un llamado divino, esperando que, en cada nueva etapa, se desplegaran más de los planes de Dios que estaban ocultos en su soberanía. ¿Qué revelaciones aguardaban para aquellos que permanecieran firmes en la fe? Eliseo avanzó con la determinación ardiente de un profeta que sabe que está en el umbral de la intervención divina. Las armas de sus guerreros brillaban a la luz del sol, pero era la luz celestial la que realmente iluminaba sus corazones. Los hombres a su alrededor se miraban entre sí, y el fervor en sus ojos sostenía la esperanza de una victoria que parecía tan lejana, pero que ahora, con cada palabra de Eliseo, se tornaba cercana y tangible. Los murmullos en el campamento arameo se intensificaron. Sibra, aunque abatido, intentó recobrar su dominio. No permitas que te engañen, gritó. Ellos están perdidos. La oscuridad es su única compañera. Pero sus palabras fueron en vano. La fe del pueblo israelita lo reprimió, como si una mano invisible detuviera el aliento de sus enemigos. Las fuerzas celestiales que acompañaban a Eliseo llenaban el aire con un poder palpable. Alza tus manos hacia el cielo. Clama a tu Dios, exhortó Eliseo mientras levantaba las suyas. Los soldados, por instinto, elevaron sus voces en unidad, gritando a Dios con fe desbordante. Oh Señor de los ejércitos, ven a nuestra ayuda. Nosotros confiamos en ti. De repente, un temblor recorrió la tierra, como si el mismo cielo estuviese respondiendo al clamor. Una nube de gloria descendió sobre ellos, y una luz intensa envolvió el campo de batalla. Los arameos, que habían venido con prepotencia, ahora empezaron a retroceder, confundidos, sintiendo la cercanía del juicio divino. Sibra, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, dirigió una última invocación a sus deidades. Pero el eco de su voz se ahogó entre las proclamaciones de adoración del pueblo israelita. Eliseo, en ese instante, pudo escuchar un susurro profundo en su espíritu. Era una revelación: Dios no solo entregará la victoria hoy, sino que desmantelará las fuerzas oscuras de las que ellos dependen. La tierra tembló aún más y un rayo, como la mano de Dios, surcó el cielo. Eliseo, sintiendo la intensidad del momento, alzó su voz aún más fuerte: el Señor trae la venganza contra los enemigos que se levantan contra su pueblo. Hoy, el Dios de nuestro pacto despliega su mano poderosa. Con su declaración, los ángeles celestiales, que antes estaban como guardianes, comenzaron a moverse. El aire se saturó de su presencia, emanando un temor reverente por toda la unidad aramea. Sibra, aterrorizado, se quedó parado, temblando ante el poder que lo atormentaba. Mientras la batalla se desenvolvía ante la mirada de Eliseo, una visión se hizo presente en su mente. Un río de agua viva comenzaba a fluir desde el monte, purificando todo a su paso, y en él, la vida abundaba a raudales. Era la representación del Espíritu de Dios que se derramaba sobre el pueblo. También le fue mostrado el futuro. ¿Qué es esto, Señor?, preguntó Eliseo en su corazón. Es el renacer de un pueblo, llegó la respuesta, clara y firme. De las cenizas de la opresión surgirán, y no solo vivirán en paz, sino que serán lámparas de luz en medio de las naciones. Cada palabra resonó en su ser, y la transformación prometida parecía adentrarse más en su entendimiento.
Él vio a Isaías, Jeremías y todos los profetas susurrando, apuntando a un tiempo mejor que vendría. Eliseo comprendió que la batalla de ese día no era solo por la victoria temporal, sino por el destino eterno de su nación. Avance, oh Israel, gritó Eliseo, inhalando la presencia del Altísimo. Hoy se cumple la palabra del Señor. Permanezcan firmes, pues el propósito de Dios se está desplegando entre nosotros. Así, mientras la confrontación alcanzaba su clímax, Eliseo y los hombres de Israel se preparaban para un desenlace que resonaría en la historia, pues entendían que en la victoria se desataría no solo salvación, sino un nuevo comienzo. Mientras Eliseo contemplaba el horizonte, se dio cuenta de que el misterio más profundo del plan de Dios aún latía en el aire, esperando ser revelado. ¿Qué más hará el Señor por su pueblo?, pensó, sintiendo que la respuesta aguardaba más allá de la batalla. El viento comenzó a arremolinarse en el campo de batalla, como un manto celeste que enviaba señales de advertencia. Eliseo, con el fervor del Altísimo ardiendo en su pecho, presenció cómo los corazones de sus compatriotas se llenaban de un coraje inexplicable. La atmósfera vibraba con una fe renovada, y el eco de sus súplicas resonaba ante el trono de Dios. A medida que el estruendo de la batalla se intensificaba, los guerreros arameos, aterrorizados por lo que veían y oían, comenzaron a desbandarse. ¿Qué es esto?, gritó Sibra, mirando alrededor con ojos desorbitados. ¿Acaso los cielos nos han declarado la guerra? La confusión dentro de sus filas era palpable, el pánico se había infiltrado en sus corazones como un veneno. Eliseo continuó proclamando ánimo a su pueblo. No teman, porque el Dios de Israel marcha con nosotros. He visto su gloria, y hoy será revelada en poder. Entonces, mientras se elevaba la voz de Eliseo, la tierra respondió, temblaba y se estremecía, como si se preparara para desatar un torrente de juicio sobre aquellos que han oprimido al pueblo escogido. Dios, en su infinita gracia, decidió manifestar su poder de una manera sorprendente. Una luz brillante, más resplandeciente que el sol, comenzó a emanar desde el monte donde Eliseo había clamado. Los guerreros israelitas, con renovadas fuerzas, se movieron como un solo hombre, viendo el fulgor celestial que iluminaba su camino. Mientras tanto, los arameos, incapaces de soportar la magnificencia sobrenatural, comenzaron a caer en confusión y miedo. Sibra, repleto de desesperación, intentó reunir a sus hombres, pero su voz ya no tenía el mismo peso, era un susurro entre el clamor del cielo. No son hombres los que pelean contra nosotros, sino un Dios que ha venido a liberarlos, gritó Eliseo con autoridad divina. La batalla se desataba en un aluvión de fuerzas. El pueblo de Israel, guiado por su profeta, avanzaba con la seguridad de que la victoria no era solo un deseo humano, sino el resultado de la intervención de Dios. Cada paso que daban resonaba como un acto de libertad, como si cada guerra ganada significara la restauración de un destino tan esperado. Mientras los israelitas tomaban la delantera, una voz resonó en el corazón de Eliseo. La victoria es solo un paso en el plan. La verdadera liberación viene después. Intrigado por la profundidad del mensaje, Eliseo sintió que una nueva revelación se estaba manifestando. ¿Qué más revelas, Señor?, clamó en su espíritu. Eliseo, ahora más consciente que nunca del propósito divino, vio una sombra que se extendía sobre la tierra. Oh, Señor, ¿qué significa esto?, preguntó, sintiendo que todo lo que estaban viviendo era parte de un diseño mayor. El juicio no solo está destinado a los que buscan la destrucción, sino a todos, para purificarlos y mostrarles la luz. Era entonces que, entre el sonido del combate y la alabanza de su pueblo, comprendió el mensaje divino: con esta victoria, no solo serán liberados del yugo arameo, sino que yo transformaré sus corazones, los guiaré hacia un renacer espiritual que impactará a todas las naciones. Esa palabra ardía en su ser, y mientras la batalla proseguía, sintió un mandato para ser el vaso del cambio que Dios anhelaba. Así,
Eliseo y sus hombres continuaron avanzando, sintiendo la mano de Dios sobre ellos. Con cada enfrentamiento, comprendían que no solo peleaban por sus vidas, sino por una nueva era, un tiempo de luz donde la voluntad divina se manifestaría. Mientras las victorias temporales caían, el verdadero propósito se acercaba, aguardando ser revelado. La batalla continuaba, y el eco de la promesa de Dios se hacía cada vez más fuerte. ¿Qué transformación traes, oh Señor, para tu pueblo?, se preguntaba Eliseo mientras sus ojos escudriñaban el horizonte, esperando el despliegue de su gloria. Y en medio de la agitación, una brisa suave trajo consigo un susurro: la verdadera liberación no es sólo de las cadenas visibles, sino de aquellas que el ojo no ve. Prepárate, Eliseo, para ver lo que los ojos humanos no pueden comprender. Eliseo se detuvo un momento en medio del tumulto, mientras los ecos de la batalla resonaban a su alrededor. La revelación en su corazón crecía, pulsando con una urgencia divina. El viento soplaba fresco, trayendo consigo una fragancia de esperanza, y mientras la confusión aramea se multiplicaba, él comprendía que el levantamiento del pueblo de Israel trascendía la victoria física. Cada paso dado, cada grito de alabanza, era parte de un plan mayor que Dios estaba comenzando a revelar. «Levante su mirada, pueblo de Dios», exclamó Eliseo, su voz resonando en el aire como el timbre de una campana. Hoy no solo luchamos contra un enemigo visible. Esta es una guerra contra la oscuridad que ha dominado el corazón de nuestro pueblo durante demasiado tiempo. El Señor nos ha traído a este lugar para liberar no solo nuestras vidas, sino nuestros corazones. Mientras decía esto, una calma comenzó a descender sobre los hombres a su lado. La violencia del enfrentamiento se tornaba en un anhelo colectivo por la restauración, no solo de su libertad, sino de su relación con Dios. Con cada batalla que libraban, la luz que Eliseo sabía que estaban desprendiendo se hacía más brillante. Los arameos, sumidos en el miedo y la confusión, comenzaban a ver visiones propias. Los murmullos entre ellos se tornaban en gritos de terror, sintiendo que el cielo mismo se había abierto. «¡Huyen!», gritó uno de ellos, señalando hacia el horizonte donde los ángeles parecía estar activos listas para la batalla. «Son más que nosotros. No nos detengamos», gritó Eliseo, instando a sus guerreros hacia adelante. «La victoria es nuestra, pero no por nuestras fuerzas, sino por el poder del Dios Altísimo. Esta luz que nos guía es una manifestación de su promesa de liberación». Con sus rostros determinados y corazones renovados en fe, los israelitas avanzaron, abrumando a los arameos que se dispersaban como hojas secas ante el viento. Eliseo sintió en su interior que la victoria culminaría no solo con la derrota de un ejército, sino con un nuevo despertar en la nación de Israel. Había algo más en la exposición de esta batalla: era la inauguración de un nuevo tiempo en el que el pueblo regresaría a su Dios. Los gritos de los arameos se desvanecieron a medida que ellos huían, abandonando sus armas, dejando tras de sí el eco de su desdén. Cuando la última sombra de ellos desapareció, Eliseo y los hombres de Israel se encontraron de pie, rodeados por un silencio reverente. «Este es el momento en que el pueblo de Dios se levanta con renovada fe», dijo Eliseo, su voz llena de gratitud y revelación. «El mismo Dios que nos ha dado victoria hoy, nos llama a un tiempo de restauración espiritual. No sigamos aferrados a la rencorosa historia de opresión, sino que rompamos las cadenas que nos mantienen cautivos en dudas y temores». En su corazón, Eliseo sabía que ese no era el final, sino un nuevo comienzo. Dios había desnudado gozosamente la rapidez con la que él restauraría a su pueblo. A medida que miraba a su alrededor, la luz resplandeciente parecía hacerse eco de un futuro lleno de esperanza. Invocando una reverente expectativa, Eliseo ordenó a los guerreros que se reunieran. «Necesitamos llevar esta buena noticia de libertad a nuestro pueblo. Ellos deben conocer la grandeza de nuestro Dios y su deseo de restaurar no solo nuestras tierras, sino nuestras almas». El viento, como si respondiera a sus palabras,
pareció llevar su mensaje. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de dorados y anaranjados brillantes. Era un símbolo del entendimiento que se manifestaba en la vida de su pueblo. Cada uno de los hombres sintió la poderosa llamada de Dios resonar en sus corazones. Y así, Eliseo guió a su grupo de guerreros de regreso, decididos no solo a contar de su victoria, sino a instar a cada hombre, mujer y niño a volver su mirada hacia el Altísimo. Dios no solo nos liberó de las manos de nuestros enemigos, sino que ha comenzado un nuevo pacto con nosotros. Él transformará nuestros corazones. Mientras se acercaban a la ciudad, la esencia de lo profético se desbordaba en Eliseo. Era un momento en el que la historia de su pueblo comenzaba a girar en una dirección que los liberaría de las ataduras de su pasado. El destino de Israel estaba en un punto de inflexión y Eliseo sabía que algo maravilloso comenzaba a gestarse. ¿Qué les revelará el Señor a aquellos que se atreven a creer? ¿Qué milagros transformadores esperan a aquellos que se aferran firmemente a su promesa? Pensó Eliseo con el corazón ardiente. La pregunta no solo flotaba en el aire, sino que pulsaba en su pecho, esperando ser contestada a medida que la historia de su pueblo avanzaba hacia un futuro luminoso. Así, la batalla que se había librado no era solo una victoria en el campo, sino la primera evidencia de un nuevo amanecer. La historia de Israel, entrelazada con la fidelidad de Dios, comenzaba a entreverse más clara que nunca. La esencia de la verdadera liberación, la restauración del corazón, estaba por manifestarse en la vida de aquellos dispuestos a creer. La expectativa vibraba en el aire como un canto divino, al mismo tiempo que un susurro celestial preparaba el corazón de aquellos que seguirían a Eliseo. ¿Qué les depararía el Creador en los días venideros cuando su luz empezara a iluminar incluso los lugares más oscuros? La historia apenas estaba comenzando.